Con el desarrollo del seminario internacional, ahora tenemos la intervención de el doctor Jorge Sosa, quien nos acompaña precisamente desde el Ecuador. Él es experto en litigio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster en Derechos Fundamentales y doctorado en Análisis Económico del Derecho. Ha laborado como asesor de múltiples empresas comerciales, industriales y bancarias del medio, especialista en asuntos de libertad de expresión, derecho penal, derecho laboral, derecho constitucional y litigio internacional. Asimismo, laboró como asesor legal de contenidos para los noticieros, conductor de programas de derechos humanos y asesor parlamentario delegado a la Comisión de Asuntos Civiles y Penales. Se le ha otorgado premios, reconocimientos por méritos científicos en el área social y jurídica por la Universidad Católica de Guayaquil, distinción por haber colaborado en conjunto con la Cruz Roja Internacional para dictar en Guayaquil, distinción por haber colaborado en ello, derecho internacional, distinción por dictar docencia como derecho internacional humanitario, seleccionado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, por oposición para realizar prácticas en la Cruz Roja Española y premio AEDU por 3 años consecutivos de mejores estudiantes del derecho. Doctor Jorge Sosa, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio del Seminario Internacional y los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias a ti, Alfredo. Creo que tu gestión es invaluable, especialmente hacer este tipo de seminarios que acá en Ecuador también tenemos algunas experiencias sin recursos, totalmente individualmente. Es una labor digna, obviamente, de elogiar, y especialmente has podido agrupar a mucha gente de algunos países para hablar de la temática justamente del conflicto internacional. Cuando se me contactó, yo he visto producto de mi experiencia, de 2 casos que tengo, uno contra Ecuador ante la Corte Interamericana y otra contra Chile, casos que vienen obviamente de informes de la Comisión de la Verdad de Ecuador y que vienen de la Comisión de la Verdad de Chile. Me puse obviamente en su momento a investigar, a indagar, por qué muchas víctimas, y esto es importante, ¿no? Porque tiene que ver también con Colombia y seguramente pasará también en Colombia, por qué muchas víctimas que aparecen en los informes de las comisiones de la verdad y la justicia, ¿verdad?, terminan acudiendo a los sistemas interamericanos, ¿sí?, cuando presuntamente dentro del esquema de la justicia transicional, estas comisiones hubieren o sirven como instrumentos justamente de no impunidad, como instrumentos de protección a las víctimas. Entonces, ahí llegamos a una conclusión que también en algún momento Colombia va a tener que llegar, ¿sí? ¿Hasta qué punto son eficaces o están siendo eficaces estos mecanismos justamente de judicialización o estos mecanismos que genera la justicia, como se conoce, justicia transicional, para efectivamente procesar las más graves violaciones a los derechos humanos? La experiencia, hablo yo de la experiencia que conozco personalmente, porque la tuve que investigar para 2 casos que tengo ante Corte Interamericana. La experiencia del sistema chileno, ya los voy a explicar, de el famoso informe Rating, la comisión Rating, y luego las 2 comisiones Valech, y el único informe que existe de Ecuador de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Si usted ve el contexto de lo que pasa o de lo que pasó en Ecuador y en Chile con respecto a los resultados efectivos, es decir, al proceso de judicialización de la utilización de mecanismos internos para llegar a una verdadera reparación integral, ¿verdad?, y a una determinación de autores, cómplices e incurridores, usted va a ver una gran insatisfacción en estos dos países, ¿sí?, a partir justamente de estos 2 informes. Tanto es así, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿sí?, hay una ley de reparación de víctimas que no sirvió, ¿sí?, que se entrampó en un proceso burocrático y que terminó judicializando
de una centena de casos, terminó judicializando 2 casos y el resto obviamente están guardados en algún cajón, en algún archivo del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo o de la Secretaría de Derechos Humanos, obviamente acá en el país, porque no han avanzado los procesos de reparación. En el caso de Chile, por ejemplo, ¿sí? La primera comisión que se formó en Chile, la famosa comisión Rettig, solamente arrojó del universo de denuncias por graves violaciones de derechos humanos, arrojó apenas una calificación de 3.000 casos. Fue tan... Exactly. Hola, hola, hola. Sí. Sigue, Jorge. Sí, parece Sigue, que internet, ¿no? sí, hubo un problema, pero tranquilo, puedes seguir. Okay. Ya te escuchamos bien. Bien, fue tanto el problema de Chile, de la insatisfacción del primer informe de la comisión Rettig, que en la época de Aylwin, que Ricardo Lagos tuvo que formar una segunda comisión, denominada la Comisión Walech, para sustituir y suplir los errores de la Comisión de la Verdad de Patricio Aylwin, obviamente que arrojaba una cantidad insignificante de casos en relación obviamente al universo de denuncias de personas desaparecidas, torturadas o que fueron detenidas políticamente. Y el segundo informe de la comisión Walech, que fue obviamente la comisión formada por Ricardo Lagos, también resultó insuficiente, formándose una tercera comisión que le conocen como Walech II, ¿verdad? Que la conforma Michelle Bachelet para ampliar obviamente el universo de casos calificados como víctimas y obviamente otorgar las reparaciones que debía. Pero aún así, Chile no cierra todavía el problema de la memoria y el problema de la impunidad. Es decir, si usted va a Chile, yo viví obviamente en Santiago, viví un año, me acuerdo, en Santiago, ¿sí? Si usted va a Chile, el recuerdo de algún familiar que fue torturado o que de alguna manera fue detenido y que no ha recibido reparación o que su caso no se encuentra en ninguno de estos 3 informes, son casos usuales, ¿sí?, en el sistema chileno, ¿sí? Ni qué decir de los procesos judiciales. En el caso de los ecuatorianos, que es el caso que yo llevo ante el sistema interamericano, de los ecuatorianos ejecutados, fueron 4 ecuatorianos ejecutados en el golpe de Estado de Augusto Pinochet. El proceso judicial duró 15 años a partir del primer informe, del informe Rettig. 15 años duró. Y aún así, el resultado de la Corte que arroja la Corte Suprema de Justicia chilena fue justamente resultados en muchas ocasiones mixtos, es decir, determinando responsabilidades en los cuales hay declaración de inocencia para unos, hay culpabilidad para otros, ¿sí? Y también aplicando rebajas de penas, prelibertades, condiciones por lo avanzado de la edad de muchos militares que estuvieron involucrados en la época de Pinochet. Vuelvo a repetir, el resultado sigue siendo un sinsabor importante en lo que constituye obviamente el marco de reparación, ¿sí?, del sistema chileno en relación a la dictadura obviamente de Pinochet. Algo muy similar ocurre en Ecuador, aunque la percepción, ya voy a explicar, la percepción del caso ecuatoriano de la Comisión y la Verdad de la Justicia se basa en un periodo político, es decir,
técnicamente Ecuador nunca ha tenido una comisión transicional, una comisión de la justicia transicional, porque Ecuador, la Comisión de la Verdad y la Justicia que se forma en la época de Rafael Correa, 2007-2008, fue justamente para un periodo político, ¿sí? Determinado sobre un presidente de la República, podríamos decir del Ecuador, vinculado aparentemente con abusos de derechos humanos, que fue el periodo de León Febres Cordero, y que se amplió un poco hasta el 2007, pero que fue obviamente dentro del espectro internacional, no tuvo el impacto porque no se lo veía a Ecuador como un país que salía de una transición, de una dictadura, de un periodo de graves violaciones. Sin embargo, en ese concepto, en esta novedad del concepto de lo que son las comisiones actuales de la verdad, vamos a ver que Ecuador tomó un concepto no necesariamente de formar una comisión de la verdad sobre un periodo de transición, sino sobre la base de graves violaciones a derechos humanos en un periodo político, que en todo caso también obviamente hubieron grandes críticas sobre la formación de esta Comisión de la Verdad y la Justicia en Ecuador, que finalmente acabó únicamente judicializando 2 o 3 casos. Yo personalmente tengo, por ejemplo, nuevamente vuelvo al tema, ¿no? Del informe de la Comisión de la Verdad y Justicia en Ecuador. Yo tengo 3 casos ante el sistema interamericano que avanzan más rápido que los procesos justamente transicionales que están operando en el Ecuador, porque fueron procesos transicionales destinados obviamente a un periodo político con una ley de reparación bastante restrictiva que entrampó el proceso de reparación económica, de disculpas públicas, en aspectos burocráticos y que terminó, obviamente, por ser técnicamente norma de papel, es decir, una norma, ¿sí?, que incluso se encuentra desactualizado y que no sirve actualmente para generar celeridad y para generar justicia en las víctimas que arrojó ese primer informe de la verdad y la justicia. Voy a hacer una proyección. Me parece que tengo que compartir pantalla. ¿Sí? Ok. Bien, no sé si se puede ver la pantalla compartida. Sí. Sobre la justicia transicional. El concepto general, original, podríamos decir, de la justicia transicional, se refiere justamente a el paso de la dictadura a la democracia, es decir, la transición. De ahí el término transicional. Sin embargo, también estamos hablando que el boom de las comisiones de la verdad y la justicia operan a partir de los 80 y 90 del siglo XX. Jorge, perdón, por favor pon la pantalla completa para que podamos ver porque no se ve bien. Pon la pantalla completa. ¿Ahí? Sí, ¿no? Sí, dale clic ahí en donde se extiende toda la pantalla, ahí en el PowerPoint normal. Y ahí se extiende toda la pantalla para poderla ver, porque es que no estamos viendo, está muy pequeñito. Aquí en la parte de abajo, en donde está el más y el menos, ahí al ladito usted le da clic y ahí donde está el más y el menos, ahí al ladito del más y el menos, le da clic ahí en ese puntico que está ahí y ya se extiende. Ya, vamos a ver con esa tecnología. Sí, no, tranquila. Ahí donde está, más enseguida. No, más y el menos. Aquí más enseguida, siga.
No en el más y el menos, sálgase del más y el menos. Ahí al ladito del más y el menos hay una, para que des, ahí, dale eso. Perfecto, listo, bien pueda. Ya. Sí, está la pantalla completa, ¿no? Sí, señor, siga por favor. Ya. Ok, entonces, sí, el concepto original de la justicia transicional, que es un concepto de transición justamente de la dictadura a la democracia, por eso es que se acuñó este término en los países de América Latina, estamos hablando siglo XX, 70, 80, 90. Ese fue el concepto original, por eso se agrega la palabra transicional. Sin embargo, también se crearon, obviamente, comisiones de la verdad, ¿sí? Con gobiernos con una aparente formalidad democrática, pero con problemas de graves abusos de derechos humanos. Por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, no experimentó ningún paso de dictadura, obviamente, a democracia. Y sin embargo, se crea una comisión de la verdad y la justicia sobre la base de problemas graves, es decir, de abusos masivos de derechos humanos durante un periodo específico de la historia política ecuatoriana, ¿no? Cuando hablamos de justicia transicional, el núcleo duro, ¿sí?, se refiere a los mecanismos judiciales y cuasi judiciales, alternativos, reforzados, especiales, para el combate de la impunidad. El concepto avanzado, un concepto que incluso ha sido reflejado ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es interesante porque el concepto de la justicia transicional actualmente ha mutado completamente para la formación de estos mecanismos especiales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, situaciones graves de conmoción en épocas de paz y democracia, caso colombiano. Por ejemplo, técnicamente Colombia nunca ha pasado de una dictadura a una democracia. No calza con el concepto original de lo que es la justicia transicional, pero obviamente en este concepto, en esta mutación del concepto académico, del concepto con base a las graves violaciones de derechos humanos, podríamos decir que lo que pasó en Colombia obviamente se refiere a situaciones graves de conmoción en época de paz y democracia. Ahora, en la pandemia, ¿sí?, o durante el siglo XXI, para decirlo más específicamente, durante el siglo XXI, América Latina ha experimentado otro tipo de problemas que han sido evidentes en la región, como por ejemplo las denuncias de lawfare o abusos en épocas justamente de catástrofes naturales o en este caso, de catástrofes vinculadas a la salud, como por ejemplo el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Incluso Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana sacaron varias guías y varias observaciones porque lastimosamente la época de la pandemia, ¿sí?, sirvió muchísimamente para denotar la fragilidad de los sistemas democráticos, el uso justamente de estos problemas como una fuente de abusos institucionales, por ejemplo, decretos de sección, restricción de libertades con respecto a la movilización, restricción de derechos de las personas privadas de libertad, falta de acceso a mecanismos judiciales. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte observaron en la pandemia un sinnúmero de abusos que terminaron afectando en muchos países la institucionalidad justamente, ¿no? Otro problema en América Latina, como lo había mencionado, el problema del lawfare, es decir, de un proceso a través del cual se usan los mecanismos judiciales como forma de opresión a los opositores políticos. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte, ¿sí?, han desarrollado el concepto incluso que es factible, es probable, ¿sí?, y forma parte de la obligación de los estados conformar incluso comisiones para desarrollar una investigación amplia sobre estos dos problemas regionales, ¿no?, derivándolo incluso en el tercer concepto a situaciones graves de corrupción institucionalizada con afectación justamente de mecanismos judiciales, ¿no? Casos como Guatemala, El Salvador,
en los cuales han habido también inicios de conformación de comisiones de la verdad, pero sobre la base no de abusos de la prisión preventiva o de detenciones arbitrarias o de torturas, sino sobre el abuso, interesante, sobre el abuso de los mecanismos institucionalizados de control que han derivado en graves actos de corrupción en muchos países. Entonces, actualmente, en pleno siglo XXI, por ejemplo, el concepto de justicia transicional no solamente, obviamente, está asignado únicamente a aquellos países que de alguna manera tuvieron esa transición de la democracia, de la dictadura a la democracia, sino que el concepto de estas comisiones de la verdad y la justicia han pasado también, ¿sí?, a tener como objeto el tema de los abusos en épocas de catástrofes y situaciones graves de corrupción institucionalizada, ¿sí?, cuando hay afectación justamente de los mecanismos institucionales. Ahora, el valor jurídico de los comités de la verdad, nuevamente para poder compartir toda la pantalla, ¿sí?, las críticas usuales a lo que son estos informes, objeciones, bueno, que son comisiones ad hoc, ¿verdad? No son permanentes dentro del concepto del principio de legalidad y de judicialización. Siempre vamos a necesitar que tanto el organismo como la norma, ¿sí?, sean anteriores, obviamente, a los hechos que estamos juzgando, ¿no? Es un problema que siempre ha sido parte de la crítica de las comisiones de la verdad y la justicia, es que son comisiones creadas después de los hechos y que probablemente vienen acompañadas de un paquete de reformas que son muy posteriores a los hechos que se están juzgando, ¿no? El caso de Chile, ¿sí?, el caso de Ecuador, el mismo caso de Colombia, ¿sí?, podría obviamente tener siempre la crítica de que estas comisiones rompen con el principio de legalidad. Otro problema del jurídico, del valor jurídico de estos informes, es que la mayor parte de estas comisiones dependen del presupuesto general del Estado o dependen de una asignación del Estado. ¿Qué significa? Significa de que si la comisión tiene como finalidad investigar graves violaciones a derechos humanos en los cuales están involucrados funcionarios del Estado, ¿verdad?, a veces obviamente viene esa contradicción de que dependen de la misma, podríamos decir, de la misma asignación estatal para poder tener el personal suficiente para abordar una investigación. En muchos países, por ejemplo, este es un problema que también puede reflejar obviamente una connotación política de las comisiones, porque cuando estas graves violaciones de derechos humanos se cometen en un gobierno con un presidente determinado, es muy probable que ese presidente no sea muy afín a formar una comisión para poder investigar sus propias violaciones. Entonces hay que esperar a un nuevo gobierno, una transición a un nuevo gobierno, que no es una transición de dictadura a democracia, sino de democracia a democracia, o podríamos decirlo, de gobierno a gobierno. Hay que esperar un nuevo gobierno para que ese nuevo gobierno sea el que forme una comisión que investigue, obviamente, lo que pasó con su antecesor. Son parte, obviamente, también de las críticas que se hacen en la formación de estas comisiones de la verdad. Los procesos informales, ¿sí? Efectivamente, gran parte de los protocolos de la manera como se investiga en estos comités de la verdad y la justicia no están arreglados. Los reglamentos son bastante amplios, ¿no? De hecho, Ecuador, no he investigado todavía el caso de Colombia, pero en Ecuador y en Chile, muchas de las críticas que se hicieron a los procesos de investigación de las comisiones de la verdad eran justamente de que habían dejado muchas pruebas, que habían dejado muchos testimonios o incluso víctimas que no alcanzaron a entrevistar, los habían dejado fuera de los informes, ¿sí? En la formación de los comités, no necesariamente los comités de la verdad están formados por juristas, ¿sí? Son gente que tiene algún grado de credibilidad
es decir, tiene algún grado justamente de experiencia en el campo de derechos humanos. Son procesos cortos, como lo dije, muchos testimonios o pruebas quedan fuera del informe y por último, estos informes no son vinculantes en ninguna de sus dimensiones. Es decir, que el paso de judicialización, ¿sí? Es decir, el paso del informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia a la judicialización se refiere o lamentablemente la justicia hace una vuelta a cero. Es decir, vuelve a haber un pizarrón vacío y la justicia nuevamente investiga prácticamente de foja cero todo lo que ha hecho obviamente la Comisión de la Verdad y la Justicia. Es decir, no son informes y aquí hay que entender, ¿no?, el problema que tenemos en todos los países cuando hay informes de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Al no haber un protocolo rígido, ¿sí?, al no tener parámetros que se homologan obviamente a la justicia formal, muchas veces terminan siendo obviamente quienes constan como presuntos autores de graves violaciones son obviamente incluidos por únicamente pruebas testimoniales, es decir, que no hay prueba documental o que puede no haber incluso algún otro tipo de prueba que corrobore la aseveración de que nos encontramos frente a autores graves justamente de violaciones a derechos humanos. Sí. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con respecto a los informes de los comités de la verdad y la justicia? Son procesos céleres, cortos, informales. Básicamente, yo creo que este es el mayor de las ventajas que puede tener los informes, es que tienen un alto poder mediático. Estos informes tienen un alto poder mediático que mueve la sociedad y que obliga a la sociedad, como ya lo han dicho algunos de los conferencistas, que mueve a la sociedad a hacer memoria, ¿sí? Es decir, a no caer en el olvido debido al alto impacto mediático que tienen este tipo de informes, ¿no? La cooperación, ¿sí?, al ser obviamente organismos cuasi judiciales, ¿sí?, pueden obviamente tener cooperación inmediata de organismos internacionales y asesoramiento internacional y permite investigar causas cerradas o archivadas. Eso se hizo en Chile, se hizo en Ecuador, muchas causas cerradas o archivadas, ¿sí?, que fueron denunciadas dentro de estas comisiones o comités de la verdad y la justicia, volvieron nuevamente a ser investigadas, pese a que hubo la crítica del principio del non bis idem o del doble juzgamiento, y la aplicación directa de los estándares internacionales y de la jurisprudencia de Corte Interamericana, ya que la comisión o estos comités tienen la ventaja de que pueden aplicar directamente y motivar sus resoluciones sobre la base directa de estándares internacionales y de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre los mecanismos de judicialización, bueno, los que usualmente están en este momento, vamos a ver, estos mecanismos actualmente podríamos dividirlos en organismos o los mecanismos cuasi judiciales y mecanismos judiciales. Mecanismos cuasi judiciales, medidas de protección. Por ejemplo, muy pocos países instrumentan inmediatamente medidas de protección frente a amenazas que pueden tener. Estamos hablando de medidas de protección administrativas frente a amenazas que pueden tener quienes constan ya como víctimas dentro de estos informes y que pueden tener algún grado de peligro frente obviamente a los presuntos violadores que pueden amenazar la integridad física y psicológica de las víctimas a través justamente de mecanismos tales como seguimientos o vigilancias, ¿no? ¿Sí? Entonces es necesario, por ejemplo, aunque pocos países lo instrumentan, sí es posible instrumentar inmediatamente medidas de protección administrativas, medidas de reparación inmaterial inmediata. Yo creo que este es un error en el cual caen muchas comisiones de la verdad y la justicia cuando emiten informes. Las reparaciones son establecidas únicamente sobre la base ya del proceso judicial, lo cual puede llevar a las víctimas a no tener una reparación 10 o 15 años.
pese a que necesitamos de alguna manera u otra aplicar algún estándar para el peritaje con respecto a la reparación material, nada impide a que administrativamente pueda efectivamente estos comités, si a partir de estos comités o estas comisiones de la verdad y la justicia, se puedan adoptar medidas de reparación inmaterial. Por ejemplo, ¿sí? Otorgar becas estudiantiles, acceso educativo, ¿sí? Por ejemplo, otorgar algún tipo de tratamiento médico, algún tipo de tratamiento psicológico, optar o buscar acceso a la vivienda, ¿verdad? Que son medidas que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la instrumentó en el caso González Luis contra Ecuador, en el caso también de Paola Albarracín contra Ecuador, en algunos otros casos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha hablado profusamente de este tipo de medidas de reparación inmaterial que pueden ser tomadas inmediatamente por los países que han conformado comisiones de la verdad y la justicia, porque dependen directamente de la estructura estatal sin necesidad de algún tipo de peritaje que revele algún grado de monto económico, ¿no? Y estos mecanismos de publicidad y memoria, que también, por regla general, deberían ser inmediatos, tales como disculpas públicas, placas, actos de desgravamen, los cuales tampoco se necesita, obviamente, que se conforme o que se llegue a una convicción judicial, a una sentencia, por así decirlo, para poder adoptar este tipo de mecanismos cuasi judiciales. Obviamente que en el espectro de los países de América Latina, estos mecanismos pueden estar a cargo de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo, de la Secretaría o Ministerios de Derechos Humanos, ¿sí? Se los concibe como mecanismos administrativos y no judiciales. Cuando hablamos de los mecanismos judiciales, en cambio, estamos hablando obviamente ya de mecanismos formales constituidos por la ley, constituidos en la norma, como son usualmente el Ministerio Público, la Fiscalía, los juzgados de lo penal o los procedimientos judiciales administrativos, ¿no? Por ejemplo, se ha vuelto una práctica común, por lo menos en Ecuador y en Chile existen unidades especializadas de verdad y reparación dentro de los ministerios públicos, ¿no? Obviamente veo Colombia también ha optado por una jurisdicción especial que se llama Jurisdicción Especial de Paz, como un mecanismo de judicialización justamente a partir de los informes que ha tomado el comité o la Comisión de la Verdad y la Justicia colombiana. Ha encargado también la judicialización a organismos o unidades especiales de justicia de paz, que es totalmente viable y que obviamente pues Colombia lo toma ya con toda la avanzada que tenemos en el marco de derechos humanos, que sin embargo en los casos de Ecuador y de Chile no fueron tan evidentes, pero dentro de la Fiscalía sí se pudieron crear obviamente unas unidades especiales a cargo de la Fiscalía relacionadas con los informes de la verdad y la justicia. Procesos penales con actuación activa de los estados, es decir, esperamos que los estados actúen dentro de los procesos penales, que no solamente ¿sí? encarguen la carga procesal únicamente a la justicia, sino que también, obviamente, si el Estado actúe, por ejemplo, presentando acusaciones particulares, velando, haciendo vedurías, ¿verdad? Por la buena marcha, obviamente, de los procesos penales y que tengan un tiempo razonable, ¿no? Vuelvo a repetir, la experiencia de Chile, por ejemplo, para la judicialización de estas comisiones de la verdad, que son 3, es desastrosa, ¿sí? Muchas de las víctimas tuvieron más de 10 o 15 años, esperaron hasta que exista una sentencia en firme, ¿verdad? Por lo tanto, los estados deben velar también, ¿sí? Deben presentarse activamente para buscar y exigir celeridad y actuar, obviamente, incluso como parte, aunque podría resultar un poco chocante o contradictorio, que siendo, obviamente, que también se está involucrando o examinando al Estado, que el Estado también actúe como parte activa dentro de la acusación.
procedimientos judiciales en la esfera del derecho administrativo. Esto es importantísimo. Muchas víctimas, por ejemplo, en Ecuador y Chile, que de alguna manera tuvieron o son obviamente familiares de víctimas que fueron torturadas, ejecutadas, de alguna manera u otra, hay que decirlo, esperan una reparación material, ¿verdad? Este parece ser el último de los puntos que usualmente los estados quieren abordar en el marco de las reparaciones, ¿sí? Y la experiencia lo revela. Suelen los estados dejar, ¿sí?, el tema de la reparación material, económica, como el último punto siempre a tratar en el marco de las reparaciones. Tanto porque eso supone algún egreso de los presupuestos del Estado, de los presupuestos de los estados a fin de pagar obviamente esas reparaciones, tanto porque obviamente muchas veces el tema del monto es el más discutible entre víctimas, obviamente, justicia y también familiares afectados. Sin embargo, creo que los estados deben activar mecanismos judiciales, autónomos, administrativos, de una sola instancia que permitan efectivamente, a través de un único peritaje, llegar a una reparación, ¿sí?, de manera autónoma al proceso penal para poder, evidentemente, acortar esa revictimización que suelen experimentar las víctimas al momento de abordarse este tipo de mecanismos de judicialización de los informes. Y por último, obviamente, los juicios de repetición, ¿no? Esos pagos que hacen los estados en virtud de reparaciones deben tener algún grado de repetición administrativa o disciplinaria, ¿sí?, frente a las autoridades estatales o judiciales que dieron origen, evidentemente, a las violaciones. En ese marco, no sé si se compartió la pantalla. ¿Dejamos de compartir pantalla? Sí, señor, dejó de compartir. Vamos ya terminando, Jorge, para que por favor vayas concluyendo. Te agradezco. Sí. Entonces, para concluir, bueno, las experiencias en el campo de estas comisiones de la verdad, en general, en América Latina, todavía tienen mucha tela por cortar. ¿Sí? Hay que ver el problema de las comisiones desde la problemática de las víctimas. La experiencia chilena, la experiencia ecuatoriana, la experiencia brasileña, nos deja siempre un mal sabor de boca en muchísimos aspectos, como por ejemplo reparaciones, tiempo de reparación, determinación de autores, determinación justamente de responsabilidades. Estamos hablando de un promedio, por lo menos, ¿sí?, que entre el análisis que se ha hecho de la media de judicialización de los informes, estamos hablando de una media de entre 10 y 15 años. ¿Sí? Colombia está experimentando recién un proceso en el cual se está instrumentando estos mecanismos judiciales o se están instrumentando estas operaciones justamente a partir de la justicia transicional. Y creo que puede muchísimo aprovechar de las experiencias un poco fallidas de Chile, Ecuador y del resto de América Latina, en cuanto especialmente a cortar los procesos, buscar obviamente una vinculación más directa entre el informe del comité y los mecanismos de judicialización, creando siempre, ¿sí?, mecanismos mucho más expeditos, ¿verdad? Mucho más céleres, incluso autónomos, ¿sí?, para poder llegar efectivamente a una reparación. Sin reparación no hay justicia, ¿sí? La memoria sirve, pero sin reparación no hay justicia. ¿Sí? Y lo hablo como abogado de muchas víctimas, ¿sí?, que siguen obviamente peleando en el sistema interamericano, pese a estar dentro de informes de comisiones de la verdad y la justicia. Entonces, la reparación es fundamental, ¿sí? Y el mecanismo judicial y el mecanismo administrativo debe servir a la víctima, no al Estado. Si yo reparo una víctima, después de 10 o 15 años, yo, en definitiva,
¿sí?, es revictimizado a quien yo debía haber protegido y garantizado inmediatamente. Creo que de esas experiencias podemos tener, obviamente, algunos avances en esto que se conoce como justicia transicional, y obviamente Colombia también debe mirar estas experiencias a fin también de que los mecanismos puedan ser mucho más efectivos para la reparación de las víctimas de un conflicto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tu intervención. De verdad que lo que tenemos que hacer es mucho, hay que hacer un ejercicio comparado, obviamente cuenta aquí con todo nuestro apoyo para que lo hagamos. Esa es una idea que tenemos allá con nuestro amigo común Alejandro Zuleta, de comenzar a hacer un estudio comparado en materia de reparación sobre las víctimas del conflicto. De verdad, muchas gracias, Jorge, sabemos del ejercicio que hiciste, de preparar y lo has hecho muy bien y te felicitamos de antemano. Muchas gracias por tu participación y un saludo a los hermanos ecuatorianos que queremos seguir trabajando. Bien, vamos a continuar entonces con el doctor Jesús Ángel Bobadilla Moreno. El doctor Jesús Ángel Bobadilla Moreno, quien es actual magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, es abogado egresado de la Universidad Nacional con especialización en Derecho Probatorio, Instituciones Jurídicas Penales y maestría en Derecho Procesal Penal. Su experiencia ha laborado como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Baraya Huila, Juzgado Segundo Municipal de Neiva Huila y actualmente magistrado de esta Corte Especial. Bienvenido, doctor Jesús Ángel Bobadilla, quien es de nuestra